Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ya lo saben, si son nuevos por aquí, les doy una súper calurosa bienvenida. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, noticias del mundo del entretenimiento, chismecitos de farándula, y mucho más. Y si son viejos lobos de mar por aquí, muchas gracias por volver. Hoy, chicos y chicas, tengo una noticia que, literal, me dejó con la boca abierta. Y no es cualquier noticia, no señor. Es una bomba de esas que explotan en el mundo del espectáculo y hacen temblar los cimientos de nuestros corazones de fans. ¿Están listos? Porque prepárense, porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, lo han escuchado bien. Hande y Kerem. La pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y que nos regaló uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Love is in the air, la serie que nos conquistó a todos, nos unió como una gran familia y nos demostró que el amor verdadero existe, bueno, al menos en la pantalla. Y fuera de ella, la magia continuó. O al menos, eso creíamos. El 27 de julio de 2025, el mundo entero se paralizó. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se inundaron de mensajes, los portales de noticias corrieron la voz. ¿Y qué pasó? Pues la impactante noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja soñada, habían terminado su relación. Imaginen el caos. Imaginen la decepción. Imaginen la cantidad de corazones rotos en todo el mundo. Porque, seamos sinceros, a todos nos encantaba la idea de que Hande y Kerem fueran una pareja en la vida real. Su química era innegable, su complicidad era evidente y sus muestras de cariño en público eran dignas de una película romántica. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó entre Hande y Kerem? ¿Cuál fue el detonante de esta inesperada ruptura? Y lo más importante, ¿es definitiva? Tranquilos, que aquí vamos a analizarlo todo. Vamos a sumergirnos en este drama, a desmenuzar cada detalle y a tratar de entender qué fue lo que llevó a este desenlace. Primero, pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Love is in the air en el año 2020. La chispa saltó de inmediato. La conexión fue instantánea. Y poco a poco la línea entre la ficción y la realidad se fue difuminando. Empezaron a dejarse ver juntos fuera del trabajo, compartiendo momentos íntimos, paseando por las calles de Estambul y demostrando, a través de sus miradas y sus gestos, que algo especial estaba ocurriendo entre ellos. Para aquellos que no están familiarizados con la serie, Love is in the air fue un fenómeno global. La historia de amor entre Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo destacó por su trama romántica, sino también por la química palpable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión, que se transmitía a través de la pantalla, generó una legión de seguidores que soñaban con ver a la pareja unida también en la vida real. En el verano de 2021, la noticia de su romance se hizo oficial. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose, abrazándose, inundaron las redes sociales. Los fans enloquecieron. Era como si un sueño se hiciera realidad. Hande y Kerem, Serkan y Eda, la pareja perfecta juntos en la vida real. La confirmación de su relación fue un acontecimiento. Las revistas del corazón y los sitios de noticias de entretenimiento publicaron imágenes y reportajes exclusivos. Los comentarios de los fans se multiplicaron, creando un ambiente de euforia y alegría. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con fotografías y vídeos que capturaban momentos de felicidad, viajes románticos y muestras de cariño. Durante casi 2 años, vivieron un romance de ensueño. Viajaron por el mundo, se dedicaron mensajes románticos en redes sociales, se apoyaron en sus proyectos profesionales, y nos regalaron momentos inolvidables. Parecían ser la pareja ideal, la que todos queríamos emular, la que nos hacía creer en el amor verdadero. Su relación no solo se basó en la pasión y el afecto mutuo, sino también en el apoyo incondicional en sus carreras profesionales. Hande y Kerem se animaron y celebraron los éxitos del otro. Estuvieron presentes en eventos y presentaciones importantes, demostrando una admiración genuina por el trabajo y la dedicación de cada uno.
Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las presiones, los rumores, las agendas apretadas, empezaron a hacer mella en su relación. Los medios de comunicación, siempre al acecho, comenzaron a especular sobre una posible crisis. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de caracteres, de falta de tiempo. La constante exposición mediática, los rumores y las especulaciones comenzaron a generar tensión. Las agendas laborales demandantes y la distancia, que se hizo más evidente a medida que sus carreras despegaban a nivel internacional, fueron poniendo a prueba su relación. Y finalmente el 27 de julio de 2025, llegó la noticia que nadie quería escuchar. La confirmación de su ruptura. Un comunicado oficial publicado por sus representantes anunciaba el fin de la relación. Las razones, un misterio. El comunicado, aunque breve y formal, no ofrecía detalles sobre los motivos de la separación. La falta de información solo alimentó las especulaciones y los rumores. Los medios de comunicación, ávidos de información, comenzaron a investigar y a analizar cada detalle, buscando pistas que revelaran lo que realmente había sucedido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, amigos, las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Hande y Kerem decidieron poner fin a su amor? Una de las teorías más comentadas es que la distancia fue un factor clave. Ambos actores tienen carreras muy demandantes y a menudo tienen que viajar por trabajo a diferentes países. La distancia, dicen, es un obstáculo difícil de superar. El ritmo frenético de trabajo, los viajes constantes y la dificultad de pasar tiempo juntos fueron desgastando la relación. La distancia geográfica se convirtió en un desafío, y la falta de contacto físico y la imposibilidad de compartir momentos cotidianos fueron minando la conexión. Otra de las teorías habla de las diferencias de personalidad. Hande, conocida por su discreción y su afición por la privacidad, podría haberse sentido incómoda con la exposición mediática que implicaba su relación con Kerem, quien, por otro lado, es mucho más abierto y extrovertido. La personalidad reservada de Hande chocaba con la naturaleza más extrovertida y comunicativa de Kerem. La diferencia en la forma de lidiar con la fama y la atención mediática pudo haber generado fricciones y malentendidos. También se rumorea que los celos podrían haber jugado un papel importante. Tanto Hande como Kerem son guapos y exitosos, y es natural que tengan fans y admiradores que los persigan. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo. La presión de la fama y la exposición constante a otros posibles intereses románticos podrían haber generado inseguridades y celos. Los rumores de infidelidad, alimentados por los medios de comunicación y las redes sociales, se convirtieron en una sombra que ensombrecía la relación. Y por último, otra teoría, que a mi parecer es muy probable, es la incompatibilidad de agendas y proyectos. Con carreras muy importantes y en ascenso, cada uno podía tener proyectos que los obligaran a estar alejados por mucho tiempo. La distancia y las obligaciones laborales suelen ser un factor importante en las relaciones. Las prioridades profesionales y los proyectos individuales de cada uno pudieron haberlos distanciado. La necesidad de enfocarse en sus carreras y la incompatibilidad de agendas dificultaron la posibilidad de mantener una relación a largo plazo. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Prácticamente nada. Hande y Kerem son muy discretos con su vida privada, y hasta ahora no han revelado los verdaderos motivos de su separación. Han mantenido silencio, y solo han emitido mensajes de respeto y cariño mutuo. La decisión de mantener silencio y no revelar detalles sobre su separación demuestra respeto por su privacidad y por la de su pareja. Tanto Hande como Kerem se han mantenido fieles a esta postura, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar la controversia o dañar su imagen. Y aquí viene lo más interesante, chicos y chicas. ¿Es definitiva esta ruptura? ¿O existe la posibilidad de una reconciliación? En el mundo del espectáculo nunca se sabe. Las segundas oportunidades son más comunes de lo que creemos. En el mundo de la farándula, las reconciliaciones son habituales. Las parejas que se separan a veces vuelven a unirse, demostrando que el amor puede superar los obstáculos. La posibilidad de que Hande y Kerem se reconcilien es algo que muchos fans desean y esperan. Muchos fans aún tienen la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y sinceramente yo también. Verlos juntos era una experiencia mágica. La química que tenían era única y su amor parecía genuino.
Y aunque las esperanzas son pocas, no debemos perderlas. La nostalgia por la pareja que formaban Ande y Kerem es palpable en las redes sociales y en los foros de fans. La química que irradiaban en pantalla y fuera de ella, los momentos románticos y la conexión que compartían, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En las redes sociales, los seguidores de Ande y Kerem han expresado su tristeza y decepción. Han inundado las publicaciones de ambos actores con mensajes de apoyo, y han revivido los momentos más románticos de su relación. Los hashtags como @Ande be Kerem Forever y @Eda be Serkan siempre han sido tendencia. Los fans, conmovidos por la noticia de la separación, han expresado su tristeza, pero también su apoyo incondicional a Ande y Kerem. Los hashtags creados por los seguidores se han convertido en un símbolo de cariño y de la esperanza de que en algún momento puedan volver a estar juntos. Pero, ¿qué nos deja esta noticia? Nos deja la lección de que el amor, a veces, es frágil, y que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Nos deja la tristeza de ver a una pareja que nos hacía soñar separarse. Y nos deja la esperanza de que en algún momento el destino vuelva a unirlos. La noticia de la separación de Ande y Kerem nos recuerda que el amor, aunque hermoso y apasionado, no siempre es eterno. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, incluso las que parecen perfectas, y que la vida está llena de cambios y desafíos. También nos deja la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la privacidad, de la libertad y de la compatibilidad en una relación. Y sobre todo nos deja la lección de que hay que vivir el momento, disfrutar de cada día y valorar a las personas que amamos. La separación de Ande y Kerem nos invita a reflexionar sobre los elementos que son esenciales para construir una relación sólida y duradera. La privacidad, la libertad individual y la compatibilidad de caracteres son factores importantes que influyen en el éxito de una relación. Y hablando de valorar, ya que estamos hablando de este tema, les quiero pedir que si todavía no lo han hecho se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme se vienen muchas más noticias interesantes. Y si quieren que hablemos de algún tema en particular, déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos. La participación de ustedes, mis queridos seguidores, es muy importante para mí. Sus comentarios, sugerencias y opiniones me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante. No duden en dejarme sus ideas. Así que, para resumir, Ande Erçel y Kerem Bürsin han terminado su relación. La noticia nos dejó con la boca abierta y con el corazón roto. Las razones de la separación aún son un misterio, pero las especulaciones son muchas. ¿Será definitiva? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que los fans los extrañamos juntos y que esperamos, con el corazón en la mano, que ambos encuentren la felicidad. La separación de Ande y Kerem es un tema que ha generado gran interés y debate. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura han mantenido a los fans en vilo, y la esperanza de una reconciliación sigue presente en el corazón de muchos. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Gracias por acompañarme en este análisis. Muchas gracias por ver. Gracias a todos por ser parte de mi comunidad. Su apoyo y participación son fundamentales para el crecimiento de mi canal. Espero verlos en mi próximo vídeo. No se olviden de dejarme sus comentarios, de contarme qué piensan sobre esta ruptura, y de si creen que existe la posibilidad de una reconciliación. Me encanta leer sus opiniones. Los comentarios son la mejor forma de interactuar con ustedes y conocer sus pensamientos. No duden en expresar sus opiniones, compartir sus teorías y debatir sobre el tema. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es muy importante para mí. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.